Ya estamos en el aire. Quédate y disfruta de todos los aprendizajes que hemos preparado para que la barbería de tus sueños sea pronto una realidad. Cada capítulo con sus invitados serán píldoras cargadas de valor para que nada ni nadie te limite. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a este rincón en el que encontrar información, motivación y un montón de claves para conseguir materializar tus sueños. Recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos, unos 6.000 impactos diarios, pero somos capaces de recordar tan solo 18 de ellos, y ni siquiera somos conscientes de la huella tan profunda que nos dejan y cómo moldean nuestra forma de entender el mundo. Y porque hoy vamos a hablar de publicidad y comunicación y ese poder conlleva una gran responsabilidad, le he pedido a Miguel que nos regale un poquito de su tiempo y de su sabiduría. Él es uno de los fundadores de Metrópolis, un espacio para trabajadores del mundo de la publicidad y de la comunicación que tengan una visión deontológica y ética para así sumar fuerzas y dignificar su profesión. La creatividad no tiene por qué dejar de lado la perspectiva social. Y es que Miguel lleva una vida combinando la comunicación audiovisual con su faceta cultural y política. Puedo deciros que cuando lo conocí quedé fascinada por todo el conocimiento que transmite, los proyectos que desarrolla y las propuestas de valor que ofrece. Podría perderme en su extenso currículum, pero destaco experiencia en marketing y comunicación y en su necesidad de ofrecerle a cada cliente lo que necesita, algo muy alineado con mi propia filosofía. Sé que con él podríamos pasar horas hablando, pero quiero aprovechar al máximo estos minutos para centrarnos en el tema de hoy. Y es que como barberos y peluqueros solemos reducir nuestro marketing y comunicación a la producción de ofertas. Así que rompamos esta cadena y aprendamos cosas nuevas. Miguel, bienvenido a nuestro sillón. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir, siempre. En Metrópolis tenéis un enfoque particular de la publicidad. Cuéntanos vuestra visión, por favor. Pues mi visión es derrotista, ¿no? Vale, empezamos bien. Es derrotista, pero creo que en términos de sacar el máximo partido es la forma óptima, digamos, de trabajar la publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final, con respecto a la publicidad, tenemos una relación un poquito religiosa, ¿no? Vale. Creemos que cualquier publicidad es buena, siempre se ha Sí. dicho pues, que incluso es mejor que hablen mal de ti a que sí, no sí. hablen, etcétera. Lo que pasa es que vivimos ahora mismo en un mundo tan complejo en cuanto a las herramientas, plataformas, tipos de contenido, etcétera, que realmente no sabemos hasta qué punto unas acciones nos van a conllevar un rédito a Vale. nivel comunicativo o publicitario. Entonces, ser escéptico, ser pesimista, tener un punto de vista crítico sobre las plataformas, los algoritmos y demás, creo que es la manera más sana de relacionarte con la publicidad y no generar unas expectativas que están fuera de tu control y que por tanto te pueden generar ansiedad, te pueden generar estrés, etcétera. Vale, yo entiendo esta parte un poco, si me la llevo a mi terreno, porque al final nuestra audiencia, bueno, yo creo que vamos a ser mayoría barberos y peluqueros, a lo mejor se anima otro sector y fantástico, que aquí todo el mundo es bienvenido, ¿no? Pero desde nuestra parte, esto pasa mucho cuando tú generas unas expectativas modificando incluso cortes de pelo y tal, y luego llega la persona y no se lleva lo que tú has expresado. Yo creo que te refieres a esto o me equivoco. Y más que, digamos, al cliente directamente, a ese ejercicio que tú haces en una plataforma. Por el hecho mismo de utilizar desde el posicionamiento en tu web o los contenidos en redes sociales o, yo qué sé, flyers, ¿no? Como Sí. marketing, digamos, tradicional. Siempre se genera una expectativa con que la acción va a generar un rédito concreto, ¿no? Vale, creo Y al que final te estamos entendí mal. distanciándonos un poquito de la concepción del público, de la Vale. persona a la que nos dirigimos, e intentar entenderla, y desde esa comprensión creo que enfocamos mucho mejor lo que son nuestras limitaciones, aquello que no controlamos, ¿no? Sí. Y por tanto nos lo podemos tomar con un poco más de honestidad, yo creo, cualquier comunicación, ¿no? Perfecto. Y para nosotros, para empezar, así, esto es para beginners. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de darnos a conocer? Pues yo creo que para darnos a conocer hay que, en primer lugar, conocerte a ti mismo. Saber quién eres y quién quieres ser. Vale. Porque son dos roles distintos.
Yo soy Miguel con mis defectos sobre todo y con ciertas virtudes, pero tengo unos objetivos en mi vida, quiero ser otra persona. Vale, Igual no dista mucho de la persona que soy, pero son dos personas distintas, ¿no? vale. Entonces, en términos de personalidad, de un proyecto, del tipo que sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y luego creo que hay que entender una cosa muy sencilla que nos trasladan en el colegio o en el instituto, que es el proceso comunicativo. Todo lo que tiene que ver con el emisor, receptor, canal, mensaje, subtexto, contexto, todas esas cuestiones creo que son las básicas para realizar acciones comunicativas y darnos a conocer de una manera sensata y lógica, sin, digamos, perdernos en la inmensidad de posibilidades que nos da ahora cualquier herramienta digital, ¿no? Perfecto. Y como sé que mis soñadores están con papel y boli, porque muchos de estos programas son como para tomar apuntes y lecciones, ¿no? Venga, pongámonos en modo aprendizaje. ¿Qué viene a ser este patrón de comunicación? Es decir, porque lo hemos dado así una pincelada rápida, pero a lo mejor podemos dar 4 claves así rápida para que ellos entiendan quién es el emisor, quién es el receptor, qué es lo más importante. Vale. El emisor en un proceso comunicativo a veces es complejo, porque cuando estamos estableciendo este diálogo, por ejemplo, tú y yo, somos emisores y receptores a la vez, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos un proyecto del tipo que sea, ese objetivo, esa misión, digamos, del proyecto, conlleva acercarse a un público concreto, a un sector concreto. E incluso podríamos hablar de capas, ¿no? Vale. Porque hay gente que puede ser, entre comillas, cliente potencial, y otra que puede formar parte del entorno de un cliente o una clienta, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos servicios que pueden ser para niños y niñas, pero la decisión la toman los padres a veces. Entonces, aunque el cliente, en último término, Es va a ese ser niño. ese niño, exacto, quien realiza la mediación es el padre o la madre. Es decir, el comprador vendría a ser Exacto, papá y exacto. mamá, que son a los que tenemos que convencer. Correcto. Por tanto, ¿tiene sentido que yo me plantee un ejercicio comunicativo de cara al niño o a la niña que no son las personas que toman la decisión sobre realizar esa acción? Pues a priori parece que no, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro a quién nos estamos dirigiendo. Vale. Que puede ser, siendo muy, muy, muy sintéticos, quién paga, quién consume, quién observa, ¿no? Quién valora, ahí hay muchos quién. Y en esa relación, digamos, del emisor hacia el receptor, hay que establecer unos mecanismos. Siempre hay que pensar en la otra persona, porque al final la otra persona tiene su lenguaje, su bagaje cultural, su bagaje vital, su concepción de la realidad. Y un ejercicio comunicativo tiene que ver con hacerte entender de la mejor manera posible, lo cual no quiere decir que tú lo valores para contigo mismo de una manera estéticamente óptima, ¿no? Porque igual yo le hablo a un receptor de una manera que a mí me encanta Y el receptor no lo entiende. y el receptor no lo entiende. Entonces ahí hay un problema. Claro, está casi más cerca del onanismo que de un ejercicio comunicativo correcto, ¿no? Sí. Un ejercicio comunicativo correcto no tiene que ver con la estética, tiene que ver ni siquiera con el contenido, tiene que ver con la concepción óptima del receptor en relación con la voluntad del emisor. Que esto, resumido brevemente, vendría a ser que yo cuando me explique la persona me entienda. Y esa persona que me entiende va a poder, bueno, le va a calar el mensaje y va a poder decidir mejor. Si yo adorno demasiado mi mensaje, quizás el receptor se queda un poco, bueno. Claro, y sobre todo una cuestión que muchas veces no le damos importancia, que me entienda con el menor ruido posible. ¿Qué es el ruido? Aquellos elementos que forman parte de la comunicación, que aportan información, pero que tú como emisor voluntariamente no estás queriendo transmitir. Ya. El receptor recibe una información que tú no querías que recibiese. Puede que haya recibido, grosso modo, el mensaje que tú le querías trasladar, pero en tanto en cuanto ha recibido más información de la que tú querías, no es un proceso comunicativo óptimo. Vale. Creo que entendemos. Entonces, nosotros somos emisores, porque la mayoría de nosotros somos pequeñas empresas. Hombre, habrá a lo mejor alguien que nos esté escuchando y tiene una franquicia o tiene 4 o 5, ¿no? Pero generalmente el grueso nuestro somos pequeños negocios donde el
propio dueño suele ser, o la dueña del negocio, quien emite el mensaje. Entonces tenemos que tener claro quiénes somos nosotros, ¿no? Correcto. Resumiendo lo que has dicho, saber a quién nos vamos a dirigir y escoger bien el mensaje que vamos a dar. Exacto. A partir de aquí ya tenemos una base para trabajar. Entonces, ahora que estamos en este tema de redes sociales, ¿qué hay de los medios tradicionales? ¿Los seguimos utilizando o no? Depende ¿Lo de tu combinamos? público. Si tu público es un señor o una señora de 70 años que va a tomar el café al bar y se lee, no sé, las necrológicas, pues que tú tengas un contenido publicitario cerca de las necrológicas es óptimo para que esa persona reciba tu mensaje. Entonces siempre es necesario ponerse en la piel del receptor. Vale. Y eso conlleva, como te digo, no solamente entender y conocer su bagaje, ponerte en su piel y saber qué dinámicas de vida tiene. Porque en función de las dinámicas yo sé que puedo realizar acciones que estén más cerca de trasladarle ese mensaje a dicha persona. Por poner un ejemplo así muy, muy banal, ¿no? Si yo sé que hay un público concreto por poner el caso, por ejemplo, de barberías o peluquerías, ¿no? Que, digamos, está más interesado por su estética. Podríamos pensar que una gran parte de esas personas pues tienden a hacer ejercicio, ¿no? ¿Es más probable o menos probable que hagan ejercicio? Bueno, pues igual es un pelín más probable. Entonces, si tenemos que segmentar, si tenemos que dividir ese público en tipologías de vida, podríamos decir que hacer anuncios que se centren en grandes gimnasios, en ciertas zonas, Sí. ¿no? Geográficamente, puede ser más útil, y en gimnasios que estén cerca de la zona donde tú tienes el negocio. Por poner un ejemplo Sí. muy banal y muy tonto. No, pero es hiper valioso lo que estás diciendo, porque nosotros al final nos perdemos mucho y a nuestra puerta llega todo el mundo ofreciéndote de todo. Y a mí personalmente me han llegado desde ofrecerme tarjetas para tener en los hoteles, que sí radio, que sí prensa, que sí... hemos estado hasta en el cine, con eso te digo todo. Y cuando no sabes, al final gastas muchísimo dinero y aprendes a base de perder dinero. Y sobre todo te frustras muchísimo. Yo creo que ese es el peor punto, ¿no? Si con tal de que no exista esa frustración, que tú veas un rendimiento mínimo, creo que ya es positivo, porque de hecho yo muchas veces lo que hablo con las personas que tienen vocación de comunicar desde su negocio, desde su organización, es la frustración de que les hayan vendido un producto tipo que esa agencia o que esa empresa está, digamos, más especializada y entonces, como churros, ¿no? Sí. Producen ese producto en concreto, te lo ofrecen, te lo meten, te lo cobran y a ti no te ha resultado útil. Exacto. Porque al final es un producto tipo. Bueno, pues evidentemente que está muy bien que alguien tenga una especialidad, pero también hay que tener, como decíamos, ¿no?, en la presentación, Sí. cierta deontología profesional, ¿no? Hasta qué punto lo que yo le estoy ofreciendo a este cliente le es útil. Le va a resultar, Claro. efectivamente, porque al final la mayoría de personas que te visitan además son comerciales, ni siquiera son los profesionales que van a hacer el trabajo. Entonces, por eso me parecía tan importante tenerte y trabajar este tema, porque es necesario que nos formemos, no tanto como para hacerlo nosotros, pero por lo menos tener nociones para detectar si nos están vendiendo algo útil o no. Porque hasta gente que viene para ofrecerte, no, yo soy community manager, vengo un mes, una vez al mes te hago unas fotos y te llevo las redes. O sea, nos ofrecen muchas cosas. Porque tenemos negocios abiertos al público y entra por la puerta todo el mundo. Y tener esta pequeña información que vamos a poder tener hoy va a ser útil porque les va a dar, yo creo, herramientas para discriminar un poquito y es súper útil. Cuando hablas de tener en cuenta todos estos detalles, luego hay mucha gente que dice, no, pero es que mi público objetivo es todo el mundo. ¿Tú crees que eso es así o Eso funciona o sería mejor decir, no, chicos, céntrate, coge papel y boli y empieza a diseñar cuál es tu público objetivo de verdad? Claro, yo a eso lo llamo el proceso de negación. Vale. Pero no lo llamo yo, lo llaman los psicólogos. O sea, eso es un proceso de negación. Ok. Si tú no tienes público objetivo, es que no eres especialista en absolutamente nada. Bien. Y eso te lo tendrías que hacer mirar. Porque hay muy poquitas empresas que se dediquen a absolutamente todo. Ya.
quiero decir, grandes superficies que tienen miles de divisiones y demás, y el resto creo que no estamos en ese plan. Entonces, creo que sería el primer elemento, pensar a quién te diriges e incluso establecer varios niveles. ¿Cuál es? Porque claro, yo esto lo hablo a veces con mis compañeros, ¿no? También hay que pensar cómo queremos vivir las personas que tenemos un negocio, que somos autónomos, que tenemos una organización del tipo que sea, incluso una ONG o tal. ¿Cómo queremos vivir? Porque igual estamos planteando ir a un público que nos está, no sé cómo decirlo, nos está generando unas condiciones de vida y unos ingresos que no nos permiten vivir, ¿no? Sí. Entonces, claro, igual yo me estoy dirigiendo a un público que no se puede permitir mis servicios o estoy tirando los precios en un público concreto, ¿no? Igual me interesa otro tipo de público, ¿no? Es una reflexión muy fastidiada, es Sí, muy compleja, sí. pero es muy reveladora. Y da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Porque en general, en los años que llevo haciendo formaciones con mis compañeros, cuando tocas este tema, es miedo en realidad. El decir, no, yo es que quiero que me entre todo el mundo. Digo, pero es que son cosas diferentes. Tú puedes centrar el tiro, porque para mí esto es centrar el tiro en escoger a qué público quieres dirigirte y cuál es el público ideal que tú querrías que entrase por la puerta, y una vez tú lo escoges y haces esa comunicación y tienes muy claro a quién te diriges, está claro que cuando entre alguien que no sea ese público, bienvenido es y tú lo atiendes igual. Pero sobre todo cuando hablamos de comunicación, de publicidad, de la creación del propio concepto de tu barbería o de tu salón, tú tienes que dibujar sí o sí a quién te quieres dirigir. Claro, y yo creo que al final eso sabes que aduce más que un problema de comunicación, que en consecuencia es así, Sí. la falta de un plan de empresa. Bueno, ahí iríamos a otro punto importante, claro. Claro, porque al final es cierto que hay ciertas reflexiones en cuanto a bueno, pues el trabajo asalariado, los autónomos, las pequeñas empresas, que son muy actuales, que no se llevan haciendo esas reflexiones desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca es mal momento para empezar a hacerlas. Yo tengo una misión y tengo una visión de cómo hacerlo. Sí. Si no lo tengo, lo pienso, le doy vueltas, enfoco este público o estos públicos objetivo y a partir de ahí ensayo-error. Sí. Lo importante, sobre todo, también es, y vuelvo a la cuestión del espíritu crítico, ¿no? Es integrar un poco el empirismo en nuestras vidas. Decir, yo me voy a dirigir a esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Lo intento poner en práctica de esta manera. No funciona o funciona parcialmente, reflexiono por qué e intento corregir el tiro. Y yo, sobre todo, creo que esto es muy importante porque al final, cuando en último término tú le llegas a una empresa y le dices, necesito algo para la comunicación, cuanto menos sepas de comunicación, evidentemente que hay que tener una división del trabajo, no todos nos podemos dedicar a todo, pero tienes que tener unos conocimientos básicos para saber lo que le quieres pedir a esa empresa. Sí. Y por tanto que el trabajo de esa empresa también se ponga en valor, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú no sabes lo que quieres, si tú pides un producto tipo, un servicio tipo, esa empresa te va a dar algo que no necesitas, te va a generar, lo que decíamos, frustración y una pérdida económica, y lo que acaba pasando con las empresas de comunicación y de publicidad, que no te llaman de nuevo porque la petición no era lo que la empresa necesitaba, ¿no? Claro. Y de hecho a mí eso me pasa mucho. Yo lo que tiendo a decirle a un cliente que viene de nuevas es, tú quieres esto, perfecto, pero yo creo, después de hablar contigo, que igual no es lo que necesitas. Exacto. E igual ni siquiera necesitas contratarme. Pero eso también denota un conocimiento. Igual hoy no me contratan, Ya. pero si le sirve a esa persona, mañana van a venir y van a decir, bueno, tú sabes de esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estrategia perder-ganar. En ese sentido, yo creo que es lo óptimo que las pequeñas empresas y que las pequeñas organizaciones conozcan un mínimo de su comunicación para no errar el tiro, ¿no? Perfecto, eso es súper interesante. Luego otro tema que quería tocar contigo, porque aparte el tiempo aquí vuela, y si no nos quedamos sin tiempo, es el tema de precisamente lo que comentábamos en la intro, ¿no? Generalmente toda la comunicación y publicidad que ves en peluquerías y barberías es ofertas, bajar precio. Y de verdad creo que hay otras formas, ¿no? De captar clientes, de hacer atractivo tu espacio y de que paguen por lo que tú quieres cobrar por tu servicio. Hay
A mí es que creo que casi todas las cuestiones de la comunicación al final tienen que ver, como decíamos inicialmente, con conocerte a ti mismo, ¿no? Y cuando conoces tu proyecto, tu organización, tu empresa, te das cuenta de que solo hay dos vías. Es la vía del precio y la vía del producto. O sea, la vía de la calidad. La vía del elemento diferenciador. Sí. No hay otra vía. La primera tiene las patas muy cortas, porque de cierto precio no se puede bajar. De hecho, las prácticas, digamos, de bajada de precio, en general, sabemos que se enfocan por parte de grandes empresas o de franquicias para cargarse la competencia. Sí. Lo hemos visto, no voy a decir el nombre ni el sector, pero es Pero algo se bastante ve, generalizado sí, y sí. se ve. Entonces, hay una necesidad imperiosa, evidentemente, por hacer asequible el servicio a tu cliente. Si no es asequible, no vas a conseguir estabilizarte ni que sea un proyecto de futuro, pero también hay que tener claro que si quieres bajar, si quieres hacerlo excesivamente barato, la gente lo que va a valorar es que eres barato, no que eres bueno. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para captar esos clientes sin caer en oferta los martes a corte de pelo a 7 euros? Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía con el cliente o con la clienta. A veces no es importante trasladarle al cliente lo que necesita, sino lo que no necesita o posibles cosas que podría plantearse, ¿no? Enseñarle al cliente cómo trabajamos creo que es muy importante para que sepa un poquito más de nosotros, para que ponga en valor nuestras reflexiones, nuestros razonamientos. Muchas veces cuando hace, no sé, por poner un ejemplo, vas al taller, ¿no? Y te dicen, te he cambiado esto, no sé qué, no sé cuál. Yo soy un ignorante de la mecánica. Sí. Entonces lo que voy a pensar es que me has pegado el sablazo porque te ha dado la gana. Exacto. Pero si esa persona en sus redes, aunque sea de manera muy rudimentaria, ¿no? Sí. Considera que para atraer clientes tiene que generar, como digo, esto es una reflexión de cada cual, no estoy dando ninguna masterclass de nada. No, claro, claro. Pero si esa persona cree que trasladando su experiencia y poniendo en valor su conocimiento de cara a sus clientes, eso va a generar una mayor confianza de los clientes potenciales y, por tanto, se van a acercar más, hay que hacer pedagogía. Hay que enseñarles cosas que les puedan interesar. Ese es mi punto de vista. Vamos. ¿Y qué opinas de la seducción? Porque ahora está súper de moda cuando ves a gurús del marketing y demás, ¿no? Es que seducir, seducir, seducir. ¿Funciona, no funciona? ¿Lo podemos aplicar? ¿Hay que saber aplicarlo? Yo creo que la seducción como titular está bien. Lo que pasa es que la seducción también en épocas concretas acaba generando estilos o formatos o técnicas bastante planas. Bien. Entonces puede que estéticamente o puede que a nivel de contenido estemos trasladando todas las empresas lo mismo, todas las organizaciones lo mismo. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador? Ya. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? Eso se pierde. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Estamos yendo a generalizar, a estandarizar ciertas políticas comunicativas y lo importante ni siquiera es confundirse, lo importante es intentar razonar siendo tú, no siendo otro. Sí, sí. Porque entonces estás trasladando una idea errónea de ti mismo, ¿no? La seducción, como digo, puede ser interesante, puede ser incluso compatible hacer esta pedagogía seduciendo al cliente. Yo creo que la pedagogía es seductora porque al final es algo bastante más... intelectualmente es algo bastante más elevado, ¿no? O sea, tú no estás convenciendo a nadie, no le estás engañando, ni estás trasladando la información, digamos, inconsciente, sino que estás permitiendo a esa persona que valore datos honestamente que tú le quieres trasladar. Es una relación, digamos, de respeto intelectual de quien la traslada hacia su público, hacia el receptor, ¿no? Recibe la información, sí, tal cual. ¿Y qué canales de aprendizaje nos recomendarías para poder tener estas pequeñas nociones y enfrentarnos mejor al mundo de la comunicación y la publicidad? ¿Tienes alguna...? Yo creo que es muy importante mirar, observar lo que hacen los demás, ¿Vale? pero siempre habiendo analizado primero lo que hablábamos de tu propio público. Porque cuando tiendes demasiado a mirar a los demás, volvemos a la estandarización, a intentar copiar lo que hacen el resto. Entonces, yo creo que ese equilibrio tiene que ser muy potente, ¿no? Incluso razonar por qué
a aquellas personas, organizaciones, etcétera, a las que admiras, por qué hacen lo que hacen. Cuando les pillas el punto, Sí. dices, vale, esta persona, su público es este, se dirige a tal, tal, y ves los engranajes, digamos, de su lógica comunicativa, de los cuales tú puedes aplicar, adaptar, etcétera, pero siempre desde tu singularidad. Entonces yo siempre recomiendo pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestro público y siempre mantener observancia hacia no solamente de nuestro entorno, me refiero, no solo de la ciudad donde vivimos y demás, sino de aquellos sitios donde consideramos que se hace lo top. Yo sigo muchísima gente a nivel de comunicación que yo considero que es lo más top del mundo. Exacto. Y generalmente están fuera de España. Suele pasar. Entonces, la clave es, ostras, la de ideas que me ha dado esta gente, lo que he aprendido con ellos. Genial. Eso es el mayor valor, yo creo que tiene. ¿Y nos recomendarías que lo hiciéramos mirando a personas de nuestro sector o otros sectores afines, por ejemplo? Porque yo soy muy de... me fijo más en otras empresas que no tienen nada que ver con la mía que no con la mía propia. Es como intento salir de mi círculo. No sé si es correcto. Yo creo que ambas cosas son correctas, pero creo que sobre todo tenemos que intentar deconstruir el proceso comunicativo y para deconstruir el proceso comunicativo tienes que ser receptor. Toma ya. Y por tanto tienes que hacer una reflexión desde una posición orgánica y natural a nivel comunicativo. Ejemplo, a mí me gustan contenidos de cocina, por ejemplo. Me gusta mucho el tema de la cocina. Sí. Entonces, yo, para entender la lógica comunicativa que se utiliza en diferentes sectores, veo y digo, ostras, qué guay que hacen esto, que plantean tal, no sé qué. Intento razonar lo que me está seduciendo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la dualidad. Es muy importante hacerlo desde tu propio sector y desde sectores que te parezcan interesantes. Es que esto me llama la atención porque durante muchos años he dicho siempre en los cursos a los que he estado que no hay mejor masterclass que cuando quieres aprender a vender en peluquería y en barbería, que te vayas al Corte Inglés, a un Chanel o a una gran marca y vayas con 100 euros para comprar algo y que te dejes asesorar en ese proceso para que observes cómo estas chicas que están hiperentrenadas en venta, cómo hacen ese proceso, cómo te enganchan con algo pequeñito, y te van llevando por el mueble, y cuando te das cuenta estás queriéndote gastar 400 euros y tu presupuesto era de 100, pero bueno, y eso es como una masterclass de ventas absoluta. Sí, correcto. Entonces es un poco lo que planteas tú también, ¿no? El observar tú como comprador o como... Claro, pero como decíamos siempre desde el gusto, Sí. si es algo que no te interesa, claro. no te va a seducir No, nunca. nunca jamás, O sea, efectivamente. ¿cómo te va a engatusar esta vendedora Sí, si lo que te quiere vender no te interesa? eso es cierto. Es que no vas a tener respuesta. Tienes que jugar entre, digamos, tu respuesta natural de tus gustos, de tus preferencias, con tu parte más racional, más de ¿por qué vas por aquí? ¿Por qué Sí. tal? ¿No? Esa yo creo que es la clave. Si vas sin dinero en el bolsillo, mucho mejor, evidentemente. Sí, porque acabas cayendo, Claro. cayendo. Ellos lo tienen estudiadísimo. Genial. Y ya ahí vamos a ir terminando, ¿no? Y digo yo, para el que no tenga presupuesto para contratar los servicios de Metrópolis, aparte de que vayan ahorrando para hacerlo, ¿qué estrategias nos recomiendas para empezar? Vale, yo recomiendo dos. Una, como decía, la empresarial. Empresarial u organización, ¿vale? Sí. Porque digo, es que esto puede ser una ONG, no es una cuestión solo de empresas. ¿Qué proyecto tienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trabajo a desempeñar? ¿Cuál es tu público? Y muchas veces irás haciendo reflexiones que te autoenmiendes tú mismo, ¿no? O sea, cada vez que haces algo y luego observas el otro apartado y dices, vale, pero esto no cuadra y todo tiene que casar, ¿no? Y esto se tiene que hacer con papel y lápiz. Y esto se tiene que O hacer boli, vaya. con papel y lápiz, exacto. Y luego, a partir de ahí, creo que hay que establecer una inversión, ¿de acuerdo? ¿Inversión conlleva dinero? No. La inversión conlleva un esfuerzo. Un esfuerzo puede ser económico o puede ser temporal. Me voy a intentar formar porque he visto que la gente que mejor, digamos, comunica en mi sector lo hace por estas redes. Voy a ver si esto a mí me puede servir para
que igual no, que igual las redes de tu público en tu zona son diferentes. Pero Sí. bueno, voy a dedicarle tiempo a hacerme un cursillo de fotografías con el móvil. O voy a dedicarle tiempo a tal. Y hay que formarse. Hay que formarse en tu propia disciplina profesional Sí. y hay que formarse aquello en lo que no puedes invertir. Porque Exacto. si no puedes invertir y todo el mundo está comunicando, tendrás que ser muy quirúrgico con la comunicación que realizas. Vale, y cuando tengamos esos ahorros y te podamos contratar, ¿qué nos ofreces? ¿Qué ofrece una agencia como la tuya? Pues yo, reflexión. En primer lugar, lo que ofrecería, si no nos conocemos, es pensar. Pensar y repensar, ver los diferentes objetivos que tenemos a nivel económico. Por ejemplo, un autónomo, una pequeña empresa, yo lo que le diría es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuánto quieres facturar sin volvernos locos? Sí, claro. ¿Vale? Cuando quieres facturar, ¿con qué? Todos queremos 1 millón de euros en la cuenta, Claro, claro. cosa que también yo le digo a la gente que mire lo que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, porque eso es algo que cada vez es más complicado generar un rendimiento de una pequeña empresa, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando sepan exactamente lo que quieren conseguir en términos económicos, ¿no? Veremos si eso es viable con sus actuales públicos, si hay que seleccionar públicos nuevos, veremos nuestras preferencias de inversión, veremos hacia dónde hay que dirigir el gasto para conseguir un mayor rendimiento. De hecho, hace poquito estaba hablando con unos clientes que ellos quieren ajustar muchísimo, muchísimo el gasto y joder, el gasto que pueden realizar ahora mismo es el gasto que conlleva menor trabajo por nuestra parte, donde Vale. la mayor parte de la inversión se la lleva Google. Ya. Bueno, si eso aumenta el rendimiento de su facturación, lo que va a conseguir es que luego tengan más margen para que nos puedan contratar de cara a hacer otros servicios donde sí tenemos algo más de trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que hay que encontrar una persona de confianza. Sí. Seguramente hay muchas en el mundo, pero que estén alineados con nosotros. Porque si están alineados y vemos que crecemos suficiente o que nos mantenemos como para tener una vida digna, para descansar ciertos días y demás, quiero decir, no Sí, para sí, sí, volvernos sí. locos de ser ricos ni nada por el estilo, ese profesional de la comunicación o esa profesional de la comunicación de la publicidad va a conseguir mantener también su negocio. Vamos de la mano. Al final, una cosa que me gusta trasladarle a las pequeñas empresas y a los autónomos es: no os volváis locos, no queráis ser grandes porque no lo vais a ser. Claro. Intentad relacionaros de manera sana con vuestros proveedores de productos, de servicios, etcétera, y ellos con vosotros, ¿no? Y es la única manera, digamos, de hacer un poco de piña y Sí. de mantenernos. Vale, perfecto. Jolín, yo creo que hemos aprendido un montón hoy, pero sobre todo de construir lo que teníamos en la idea de lo que es comunicación y publicidad y demás, porque ahora mismo yo tengo la cabeza que me explota, así, ¡pam! Pero Por desgracia, es la cosa que más me suele pasar cuando hablo con un cliente inicialmente. ¿verdad? Que esté muchísimo más perdido de lo que estaba. Sí. Lo cual indica que había muchos elementos ideológicos dentro de nuestra concepción de la comunicación y de la publicidad. Sí, claro. ¿Por qué digo ideológicos? Porque ¿por qué sabes lo que sabes? Ya. Cuando no sabes responder a esa pregunta, es que es ideología. Me da igual, no estoy hablando ni de cuestión de derechas o izquierdas, digo No. ideología en el sentido de algo que está instaurado en la cultura dominante de la sociedad y que tú lo has asumido como natural. Exacto. Entonces, creer que no sabes es un paso y un acercamiento bastante más honesto Sí. a posiblemente saber el día de mañana. Exacto. Madre mía, aquí tenemos a Miguel, filósofo, aparte de... Me encanta, Sí, te lo sí, digo, a sí. mí me flipa la filosofía. Es que se nota, se nota. Yo creo que ahora mismo estamos todos con la misma cara y diciendo esto, hay que escucharlo otra vez. Dale 15 segundos atrás al reproductor. Pero no, es súper interesante. Me ha pasado ya con algún invitado que nos ha hecho este momento de nos explota la cabeza, porque creemos que nos vais a decir algo y no. No, ¿Qué querías que te iba a decir yo? no sé, estaba pensando, digo, pues esto, pues más tópicos de publicidad, ¿no? Pues tenéis que hacer esto, aquello, tal. No, nos acabas de hacer empezar de cero. Y eso es maravilloso, porque
creo que ese paso cero nos lo hemos saltado la gran mayoría de nosotros. O sea, llega un momento que tú tienes un oficio, te lanzas a abrir tu barbería porque tú ya tienes unos clientes a lo mejor de haber trabajado toda tu vida y dices, esto está tirado. Yo abro una persiana, tengo una silla, tengo mi técnica y ya está. Y cuando llega el día a día, te das cuenta que no, que necesitabas muchas más herramientas de las que te han dado, que además las que tienes, pues como nos has demostrado hoy, no tenemos ni idea y hace falta formarse muchísimo. Y lo que te decía de ser derrotista en cierta manera, de bueno, que al final es un poco... ¿Cómo se llama? Nihilismo positivo, ¿no? Uh-huh. El nihilismo positivo es algo así como pensar que las cosas van a ir mal, ¿no? Y actuar de la mejor forma posible para que te dañen lo menos posible, ¿no? Sí, sí, Sería algo así. Ponerse en el peor escenario posible y si lo tengo más o menos controlado, pues todo lo demás que pueda pasar pues va a ser mejor que lo peor. Espérate para lo peor y Sí. construye lo mejor, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer nunca la inversión comunicativa que nos gustaría hacer. Ya. Nunca la vamos a poder hacer. No vamos a tener esa capacidad económica. Ergo, tenemos que conocer un poco de ese campo para poder controlar un mínimo lo que es nuestro proyecto, porque si no le estamos, digamos, legando una parte fundamental de nuestro proyecto a alguien que no nos entiende. Y esto hay que tenerlo muy claro. Quien mejor entiende tu comunicación eres tú. Los gurús son todo artificio, tramoya y demás fuegos artificiales, ¿no? No, y esto al final es el que te vende, o sea, el que te vende los 10 mejores o los 10 pasos para no sé qué. Al final él vive de que tú le compres eso, ¿no? Cuando te das cuenta de esto dices, claro, es que yo soy tu público, soy la razón por la que estás haciendo esto es para que yo pique y te dé dinero y al final eres tú el que te está forrando y la información que tú me estás dando no me sirve de nada. Correcto. Entonces, claro, es como hay que tener mucho, mucho cuidado. Claro, porque al final, y en ese caso, tú has dado en el clavo de una cuestión que a mí me parece muy curiosa, es esa persona que te quiere comunicar a ti, teóricamente, que te quiere dar un consejo, ¿vale? Realmente lo que está haciendo contigo es captarte como cliente. Efectivamente. Y esto se ve en todos los niveles, desde todo el tema cripto, todo el tema NFT, todo el tema hazte millonario, aprende posicionamiento SEO, marketing. Es que al final eres tú su objetivo. No es que no digo que sea todo así y que seguro que de esta gente habrá quien te dé información que te ayude a ti a prosperar. No voy a demonizarlos a todos. Sí, correcto. Pero en general, ese ruido que está viendo en redes sociales y veo a muchos compañeros gastándose mucha pasta en todas estas cosas, dices, pero no lo veis. ¿No veis precisamente esta publicidad, comunicación que es para captar tu dinero y que compres infoproductos y que compres cursos y demás? ¿Para qué? Correcto. Entonces es muy difícil filtrar. Y si el día de mañana, claro, esta es la paradoja, ¿no? Y si el día de mañana te va muy bien haciendo eso, Sí. Vas a tener un departamento de comunicación propio, no se lo vas a externalizar a nadie. No. Entonces, la cuestión es que lo más normal es que no te puedas permitir contratar a nadie que haga comunicación o publicidad. Y esto nadie me puede acusar de que saco rédito o rendimiento de ello, porque lo que estoy diciendo es, no me vais a contratar en la puñetera vida. Exacto, estás tirando piedras contra tu tejado. Estoy tirando piedras contra mi tejado, pero si esa gente consigue que sus proyectos se estabilicen, igual, puntualmente, pueden pedirme un curro. Sí, para una campaña en concreto, para Correcto, un momento... pero no se van a la mierda. No, tal cual. Que es lo importante, ¿no? Amén. Amén, gracias a Dios. Mira, y para dejar un último sesgo un poco más positivo, nosotros cerramos aquí el programa siempre con yo abro las puertas del universo. Esto es una cosa muy mística mía, no sé por qué lo hago, pero lo hago. Y es, os pido que pidáis un deseo para el 2023, que es el año en el que estamos, porque se va a cumplir. ¿Qué pedirías tú? Pues yo pediría... Porque se cumple, ojo. Yo te digo que se cumple. Yo pediría empatía. Wow. Yo pediría que la gente reconociese al de al lado más como un cómplice, como un socio, socia, como un igual, como alguien necesario para su vida. Sí. Y que hiciésemos un poco de piña en torno a las 1000 cosas que
como colectivo, como grupo, como sociedad, necesitamos de los otros. Más conciencia colectiva, más empatía, creo que es quizá el elemento más necesario. Qué bonito y qué necesario lo que acabas de pedir. Y como se va a cumplir, pues mira, el año que viene estaremos celebrando una vida mejor. ¿Qué te parece? Fantástico, ojalá. Jolín. Miguel, ha sido un lujazo tenerte. Siempre les digo a los oyentes que si ha gustado el programa con el invitado, yo haré todo lo posible por traerlo de vuelta, y si me ayudáis con más preguntas que os hayan surgido por el camino, porque si va a volver será para hablar de otra cosa, entonces apuntarme ahí, escribirme, dejarlo en comentarios, donde sea, y traemos a Miguel otra vez. Porque, que no como sea veis, para la filosofía, porque va a ser muy duro, eso sería durísimo, pues volver no, a lo para hablar de mejor, filosofía. ojo, yo sé que están ahí, porque ya los conozco a alguno, y sé que les gustan mucho estos temas, así que no te extrañe que después de escucharte digan, oye, trae a Miguel otra vez, que queremos escucharle hablar de filosofía. Y ¿por qué no? A ver, al final en la barbería, otra cosa no, pero conversamos muchísimo. Eso es guapísimo, eso es lo mejor que tiene. Entonces, creo que a todos nos encantan un montón de temas diferentes, y cuanto más sabemos de más cosas, pues más ricas son las conversaciones en el sillón. Así que no te extrañe que acabemos haciendo sección Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir, por invitarme. y deseando ver las reacciones a este programa, te lo juro. Yo también. Gracias, nos despedimos, soñadores. Bueno, ya sabéis esta cosa de dale like, suscríbete, pero como estoy en podcast y todavía no sé muy bien cómo funciona, haced lo que queráis, oye, pero seguirnos. Un abrazo y listo. Guay.